relación entre Donald Trump y Javier Milei. Hay una mirada bastante proteccionista del presidente norteamericano para con la República, para con los Estados Unidos, ¿no? Digamos, entonces, por fuera del Mercosur, ¿qué posibilidades hay de que Estados Unidos pueda firmar un acuerdo con la República Argentina? Se lo vamos a preguntar a Miguel Ponce, es analista económico. Gracias por este contacto. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alegría estar de nuevo contigo, ¿eh? Igualmente. Bueno, ¿existe o no, es viable o no la posibilidad de un acuerdo entre Argentina y los Estados Unidos por fuera del Mercosur? Yo lo decía acá en este canal, tenemos que dejar atrás esa fantasía de que es posible firmar un acuerdo de libre comercio, teniendo en cuenta dos o tres tips que algunos de los cuales vos recién lo comentabas. Es decir, por un lado, Estados Unidos ha elegido un equipo a cargo de las áreas comerciales, las áreas económicas, las áreas de negociaciones internacionales, que es claramente proteccionista. Yo diría que es el team más proteccionista de funcionarios que hoy tiene Estados Unidos para colocarlo como interlocutores de nuestros y de todos los sectores. Sí. La designación de Claver Carone es un dato que no puede ser obviado en el vínculo con Argentina, pero esencialmente porque si hay algo que Trump tiene como fue eje de campaña y lo sigue diciendo después es que está enamorado de la palabra aranceles, Sí. y aranceles es exactamente lo antagónico a hablar de libre comercio. Vos fíjate que tiene en crisis el principal acuerdo de libre comercio de los Estados Unidos, que es con México y con Canadá. Está con serios conflictos, como lo hemos desarrollado acá y ustedes también lo han tocado ampliamente. Pero además hay situaciones que yo te diría a esta altura no pueden ser obviadas. Primero, los negociadores argentinos que están a cargo de esto todavía no han logrado reemplazar al equipo que más conocía de estos temas en la Cancillería, que era el área de negociaciones económicas internacionales que estaba a cargo de Marcelo Sima. Sí. Todavía no han podido designar un equipo reemplazante para empezar charlas. Pero esencial, y esto es lo que hace que el presidente cometa, a mi juicio, la torpeza, el error, la inocencia, vaya a saber qué, de seguir insistiendo con la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio. Obviamente que no se puede hacer si no rompes el Mercosur. Y no me imagino a Milei, que está a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur y que acaba de firmar con Unión Europea la posibilidad precisamente de un tratado de libre comercio, que se plantee romper el propio Mercosur. No creo que esté en ninguna de las cabezas de nadie, sobre todo teniendo en cuenta dos hechos más que involucran a los parlamentos de uno y otro lado. Si vos quisieras romper el Mercosur o plantear algún tipo de modificación al relacionamiento, eso tiene que pasar por el Congreso argentino. Claro. De la misma manera que si quisieras firmar un libre comercio con Estados Unidos, esto debiera pasar por el Parlamento norteamericano. Las dos cámaras, la de representantes y la Cámara Alta de Estados Unidos, yo estuve reunido con los principales líderes de estas nuevas cámaras, te diría, son absolutamente más proteccionistas que en la etapa anterior de Trump. Ahora, Con lo Miguel, cual, en el Mercosur, digamos, si cualquiera de los países miembros del Mercosur, por las reglas del bloque regional, tiene algún tipo de alianza específica con otro país por fuera del bloque, ¿eso tiene que pasar por el Congreso? absolutamente, la ruptura del Pero eso Mercosur o una significaría romper, porque el gobierno argentino ha dejado en claro que no quiere romper con el Mercosur. si no quiere romper, tiene que plantear la imposibilidad de firmar un tratado de libre comercio. Tengamos en claro que uno de los principales socios del Mercosur es Brasil. Sí. El feeling que hay de Brasil con Estados Unidos en este momento no es el mejor, no solo ideológicamente, sino porque además compite en muchos mercados con producciones de Estados Unidos. Sí. De la misma manera que nosotros también lo hacemos, ¿no es cierto? Pero mi sensación es que en muy poco tiempo más se va a dejar de hablar de esto, de tratado de libre comercio, porque se lo van a decir claramente. Es muy posible que en el viaje del 20 de enero, cuando el presidente asista al cambio de gobierno allá en los Estados Unidos, le quede clara la situación, si es que ya a esta altura el canciller argentino no ha tomado, diríamos, contacto con el propio Claver Carone, que le debe haber notificado de esta imposibilidad. Ahora, Milei,
está de acuerdo con las designaciones que hasta ahora se han trascendido, viene haciendo el presidente electo Donald Trump? Digo, porque Trump llega el 20 de enero a la Casa Blanca con ya, vos dijiste recién, una decena de funcionarios, ¿no? Que se van a Sí, dedicar a claro. las relaciones bilaterales o a las relaciones comerciales con otros países, que algunos no tienen la mirada de Milei, más allá de ser, obviamente, porque si los nombra Trump van a ser proteccionistas, no hay duda de eso. Vos sos, está muy claro, lo decís con todas las letras. Es imposible encontrar dentro de la nueva administración los que hemos hablado con los funcionarios que van a estar en el Ejecutivo o con los parlamentarios que representan a Trump en ambas cámaras, pensar que acuerdos de libre comercio o de apertura o que no tengan como primer objetivo la defensa del trabajo y la industria norteamericana puedan Sí, ser planteados como alternativas. claro. Yo creo que podemos llegar a aprovechar el buen relacionamiento personal que hay en tratar de conseguir algún tipo de acuerdo para temas muy específicos que no impliquen hablar de libre comercio, de acuerdo de libre comercio, a cambio de qué, de energía, de litio, algunos temas en los cuales Estados Unidos puede estar interesado. Pero me parece mucho más importante que ese relacionamiento venga planteado desde otro lado que le interesa a los Estados Unidos, que es el frenar a China en la región. Claro. Si esto es mirado por la administración Trump como un tema estratégico importante, dándose cuenta de que Argentina, al Brasil estar como está y al México estar como está, pasa a ser el tercer país en importancia que puede jugar un rol en este tema, esto sí es posible de pensar. Mm. Pero claro, veremos después, en términos de efectividades conducentes, cómo se maneja esto, porque además está en danza otra situación donde se va a marcar esto que vos bien decías de las definiciones de los funcionarios ya designados, que es qué influencia tienen real sobre el Fondo Monetario Internacional para el acuerdo que necesariamente tenemos que firmar en reemplazo del actual acuerdo de facilidades extendidas que sabemos finaliza a fin de año, ¿no? Ujú. De todos modos, digo, ¿cuál sería el fin del presidente Donald Trump o del presidente electo todavía, Donald Trump, de tener este doble diálogo con Milei, ¿no? Por un lado, marcarlo como el presidente al que él admira y lo recibe primero antes que a nadie en su casa y demás, le da un lugar preponderante, y por otra parte nombra funcionarios que van en contra de lo que es el deseo que algo le expresó Milei a Sí. Trump en ese encuentro en Palm Beach. En Mar-a-Lago, correcto. En Mar-a-Lago se ha hablado esto que vos bien decís y seguramente esta contradicción habrá estado en superficie. Ujú. Yo lo que creo es lo siguiente, a Trump, entre comillas, le viene bien, pero fundamentalmente a Elon Musk le viene bien el vínculo con Milley, como el Sí. vínculo con Bolsonaro, pese a que no es presidente, o el vínculo con Giorgia Meloni, que sí está en un rol similar al de... Pero me parece que lo que prima siempre en los Estados Unidos y mucho más en este tiempo va a ser así, son los intereses. Y en el marco de los intereses, la defensa de la industria y la producción nacional de los Estados Unidos es prioridad. Claro. Y si tomamos en cuenta de que pongo entre paréntesis, la única guerra que va a quedar vigente es la guerra comercial con China, porque se plantea Trump, la administración, frenar todos los demás conflictos bélicos que están en estos momentos en desarrollo, Sí. me parece que esto está indicando cuál es la prioridad. En el marco de esa prioridad, nosotros tenemos que ver de qué manera inteligentemente nos integramos mejor, ¿no es cierto?, en los vínculos que nos pueda servir a nosotros. Bien, Miguel Ponce, analista económico, gracias y felicidades. Muchas gracias, felicidades a vos, Nuria, el mejor año posible. Chao. Igualmente para vos. Hasta luego.